privilegio para mí estar acá. Mi primera vez en Guatemala, mi primera vez en la ciudad de Guatemala, pero allá en el sur de América del Sur, donde yo vivo, la Universidad Francisco Marroquín es verdaderamente la meca del conocimiento liberal mundial y todos aspiramos a alguna vez tener la oportunidad, si no la que tienen ustedes de estudiar acá, por lo menos cada tanto venir a visitarlos. Así que yo estoy encantado. Me parece que muchos de ustedes, e incluso los profesores de esta universidad por ahí, naturalizan algo con un nivel de excelencia como el que tiene esto, y también es bueno que cada tanto nos detengamos a pensar en eso, ¿no? Esta es la meca del liberalismo de habla hispana del mundo, y ustedes tienen el privilegio de ser alumnos de esta universidad. Bueno, les voy a pedir que me ayuden en esta presentación, dado que en esta charla tenemos varias disciplinas universitarias distintas, tal vez uno, o por lo menos uno por cada una de las carreras, que me cuenten qué desafíos o qué amenazas creen ustedes que la inteligencia artificial les está proponiendo. Nosotros somos politólogos e internacionalistas y al final del día yo creo que un reto que presenta para nosotros es que podemos ser fácilmente sustituidos. O sea, puedes tener a una inteligencia artificial que puede ser un consultor político si se llega a desarrollar de manera correcta, pero en el momento el análisis humano es mucho más efectivo que un análisis de inteligencia artificial. Muy bien, muy bien. Bueno, dos cosas. En primer lugar, la inteligencia artificial no va a reemplazar a ningún politólogo, ni a ningún odontólogo, ni a ningún psicólogo. Lo que va a reemplazar al psicólogo que no usa inteligencia artificial es el psicólogo que sí la use. Entonces, en todo caso, ese es el primer punto en cuanto a esa amenaza, que ciertamente es una de las amenazas fundamentales que nos venden a aquellos que quieren hacer lo que los politólogos seguramente harán, que es regular la inteligencia artificial. A ver, alguien de odontología, por ejemplo, que me diga. ¿Odontología? ¿Quién hay de odontología? Levante la mano. Ahí está. La IA en nuestra carrera, en vez de sustituirnos, nos va a ayudar, porque muchas tecnologías se están adaptando para mejorar el servicio del paciente con el tiempo. Por ejemplo, el escáner, no tengo el nombre, pero usa IA para crear polígonos de manera más eficiente y crear la forma de la boca digital para poder visualizar proyectos futuros como ortodoncia, carillas, implantes, etc. Muy bien. O sea, para vos no es una amenaza, sino en todo caso una oportunidad. Muy bien. Quiero escuchar a los psicólogos. A ver, ¿alguno de psicología? Y yo creo que ya se está dando mucho que utilizan la inteligencia artificial como terapia y como consejero. Y del lado de psicología empresarial, pues tal vez lo utilizarían como un consultor. Entonces sí, creo que sería como un reemplazo. O sea, están viendo, los psicólogos de Marroquín, los futuros psicólogos de Marroquín están viendo en la inteligencia artificial una amenaza, pero es una amenaza, digamos, que haría desaparecer la disciplina porque la va a reemplazar la inteligencia artificial, ¿verdad? Buenísimo, te lo contesto en un minuto, pero quería ver un poco cuál es la sensación de ustedes como estudiantes, que son nativos digitales, no como yo, que en una época tenía flequillo, digamos, ya en esa época escribíamos con máquina de escribir o a mano. Ustedes ya nacieron en un mundo completamente distinto, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Medicina? ¿Hay alguien? Ahí hay cosas interesantes. ¿Medicina? ¿Derecho? Bueno, medicina y derecho, y ya ¿alguno más me falta? ¿Nutrición? ¿Nutrición tenemos también? Muy importante. A ver. Pues yo creo que no es tal cual una amenaza, porque el trato directo con los pacientes, pues eso no es algo que se pueda reemplazar como por un robot o algo así. ¿Y ves que te genere algunas oportunidades la existencia, dado que no hay amenaza? Tal vez sí pueda servir como una herramienta de apoyo, pero tal cual un reemplazo no lo veo para nada como una amenaza para nosotros los de medicina. Muy bien, muy bien. Bueno, Derecho. Hoy tuvimos una charla a la mañana temprano con estudiantes de Derecho, pero evidentemente los que están acá no fueron. Así que no saben el final, no conocen el final.
Listo. Muy bien. Muchas gracias por la ayuda. El primer punto que me parece interesante que desarrollemos es cómo va a funcionar la sociedad, una sociedad cualquiera, en la cual la inteligencia artificial empiece a cumplir funciones que hasta ahora cumplíamos distintos humanos, ¿no? Entonces, esta pregunta afecta absolutamente todas las disciplinas. El médico va a atender pacientes que viven en ese entorno, el psicólogo, los politólogos, ni hablar, van a tener que pensar en un mundo en donde estas amenazas o estas oportunidades están vigentes y están mejorándose y actualizándose por minuto a una velocidad imposible de concebir, incluso para ustedes que están acostumbrados a cambios, generaciones más jóvenes, digamos, que están acostumbradas a cambios mucho más profundos y mucho más veloces. A lo largo de la historia de la tecnología en el mundo, siempre ha habido, ante el surgimiento de alguna tecnología disruptiva, o incluso tecnologías no tan disruptivas, sectores, básicamente sectores políticos, ideológicos, si se quiere, religiosos en algunas épocas, que se oponen a ese avance de la tecnología. Marx, por ejemplo, vio en el fenómeno de la revolución industrial una amenaza y también vio la oportunidad de hacer una sociedad proletaria, una revolución proletaria, a partir de que lo que él daba por hecho, que eran esas injusticias de la revolución industrial, y Marx fracasó en ese intento de manera rutilante. Fracasó con todo éxito en esa doctrina. ¿Por qué fracasó? Porque no entendió algo que ustedes acá seguramente entienden muy bien, que es la evolución espontánea del derecho y de la sociedad, que vive, que se nutre de, ya que estamos en la sala Hayek, que se nutre del problema del conocimiento de Hayek. ¿Por qué? Porque no hay ninguna entidad pública ni privada que pueda tener todo el conocimiento de la humanidad en sí misma como para poder tomar decisiones por otro. Toda la información, todo el conocimiento está disperso entre millones de personas que son las que toman las decisiones libres cada uno de los días de su vida. Eso es lo que se llama mercado, eso es lo que hace funcionar a la sociedad y eso es lo que hizo que Marx fracasara en su vocación de armar un gobierno centralizado que planifique todas las acciones libres de las personas. Entonces hoy también existe, y esto ya pasó cuando se creó la imprenta, cuando se creó Internet, cuando se inventó el software, cuando se inventó la computadora, cuando se inventó la máquina de vapor, cuando toda la tecnología humana ha tenido siempre gente que se opuso y que denunciaba amenazas, porque esas amenazas que denuncian llevan a algo que ustedes deberían pensar con mucho cuidado como futuros profesionales o como futuros actores de la sociedad. Ustedes van a ser los dirigentes, van a ser los presidentes, los ministros y van a ser los que estén en el mercado interactuando todos los días. Y bueno, están, por supuesto, lo que ustedes dijeron, ¿no? ¿Me va a dejar sin trabajo? ¿Van a consultar a la inteligencia artificial en lugar de pagarme a mí? Hay teorías que incluso hablan de que la humanidad va a desaparecer por culpa de la inteligencia artificial. Nos vamos a morir todos. Bueno, quédense tranquilos, nada de eso va a pasar, son todos mitos. Son mitos que están basados en ese odio al capitalismo que tiene ya las ideologías de izquierda muy cargadas de una forma de ver la sociedad en donde todos los humanos somos enemigos entre nosotros. Mientras que los que creemos en la libertad, los que hemos conocido y amado las enseñanzas de Hayek, sabemos que una sociedad con un mercado libre y competitivo es una sociedad cooperativa, en donde el politólogo necesita del odontólogo para poder tener trabajo y hace bien su trabajo, no para satisfacer las necesidades del odontólogo, sino para satisfacer las suyas propias. Porque satisfaciendo al odontólogo
gana plata. Y ese es el principal incentivo en esta sociedad capitalista en la cual la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a llevar adelante estas situaciones. No hay temor a que nos quedemos sin trabajo por la inteligencia artificial. Insisto en algo, la inteligencia artificial por sí misma no va a dejar sin trabajo a nadie como la computadora, como Internet, como... Cuando apareció el correo electrónico, empezó a haber paros en todo el mundo de los empleados de correo, porque la gente no iba a mandar más cartas. Y efectivamente, no se mandan más cartas como las que mandábamos cuando yo era chico. Se escribían a mano, se metían en un sobre, era un proceso similar al del correo electrónico, nada más que iba en papel, en vez de bits, ¿no? La poníamos en un sobre, le pegábamos una estampilla y viajaba por el mundo a su destinatario. Bueno, no solamente que los carteros, que eran los encargados de llevar los sobres a las casas, no se quedaron sin trabajo, sino que las empresas de logística y de correo son hoy las de mayores ganancias, uno de los sectores de mayores ganancias del mundo, porque en lugar de mandar cartas, ahora trasladan paquetes y nos podemos comunicar y tenemos un mercado mucho más accesible gracias a esa tecnología que nunca dejó sin trabajo a nadie. Entonces, ¿por qué estas amenazas? ¿Por qué nos amenazan con que nos vamos a quedar sin trabajo, nos vamos a morir, van a generarse totalitarismos, no vamos a poder convivir, vamos a ser todos malos, feos y sucios, como describía Hobbes? Porque ese miedo que nos inculcan o que nos quieren inculcar, primero que nada se basa en la ignorancia. En la ignorancia no de ellos, que saben perfectamente lo que están haciendo, sino en la ignorancia de mucha gente que no puede acceder a la información y al conocimiento necesario para poder contestar a esta pregunta. ¿Por qué nos meten miedo? Y fundamentalmente nos meten miedo porque nos quieren dominar, quieren regular, quieren decir que está permitido y que no, para que les pidamos permiso antes de hacer las cosas. Y todo eso, en una sociedad liberal o capitalista, obviamente es repulsivo. En cambio, la inteligencia artificial, si la miramos como una oportunidad, como la han visto algunos de ustedes, las médicas, por ejemplo, efectivamente hay una enorme ventaja para hacer un diagnóstico contando con un montón de información que hoy el médico en su consultorio no tiene. Y lo mismo les pasa a los arquitectos. ¿Hay estudiantes de arquitectura? Estaban ocultos los estudiantes de arquitectura. Acá está arquitecto. Mira, muchos. A ver, ¿qué herramientas han visto ustedes de inteligencia artificial que les puedan ayudar en su estudio? Para renderizar. A ver, explícanos eso. ¿Viste alguna de esas? Pone un prompt o una imagen, ¿verdad?, en el dispositivo, y a partir de eso le tira un diseño preliminar con el cual uno puede usar como base de partida, ¿verdad?, para ya después diseñar lo que uno quiere hacer más específicamente. ¿Y vos crees que eso te va a hacer mejor arquitecto o peor? Mejor. Mejor arquitecto. Todos ustedes van a contar con herramientas que les van a permitir hacer mejor su trabajo y por lo tanto les va a permitir cooperar con la comunidad en la cual van a trabajar, agregando valor, prestando mejor servicio y, por supuesto, ganando más plata y ayudando a los otros, a los que ustedes sirvan en ese sistema cooperativo que se llama capitalismo. ¿Hay una? Acá Sí, está. Yo uso PDF Gear, así se llama esa herramienta. ¿Y te ayuda? Sí, porque a veces nos ponen a leer economía y son como 20 páginas, entonces yo lo meto a esa herramienta, le pido que me dé las ideas principales y ya, con eso salgo. ¿Y qué dicen sus profesores de esas herramientas? Me lo recomendó un profesor. En realidad, en ese ejercicio de permitir o prohibir está un poco lo que yo quiero explicar. Hay gente que tiene una posición ganada, en algunos casos la posición de profesor, pero puede ser la posición de diputado, puede ser la posición de intendente, y que no la quieren perder a esa posición. Y cuando aparece una tecnología, en el caso de la educación es más que nada, ¿no?, una tecnología que le permite al alumno acceder a conocimiento que el profesor no tiene, obviamente que se siente amenazado. Como se siente amenazado
el presidente que se cree tener bajo control las variables de la sociedad y la sociedad maneja información que él no tiene ninguna posibilidad de conocer porque está dispersa entre millones de personas. ¿Ese monito lo conocen? Ese monito se llama Naruto. ¿Alguien lo tiene visto? Bueno, resulta que este monito le robó la cámara de fotos a un señor en una excursión y sacó esta selfie, pero otras muchas selfies más, ¿no? Entonces el dueño de la cámara, la víctima del hecho delictivo cometido por el mono, ¿un mono puede cometer delitos? ¿Puede cometer delitos un mono? No, no puede. ¿Por qué no puede? El mono no puede cometer delitos, no puede ser condenado por robarse una cámara de fotos porque no es humano, porque no es sujeto de derecho. Son los humanos los sujetos de derecho. Entonces, ¿qué hace el dueño de la cámara? Va a un tribunal y le pide al tribunal, porque la foto es simpaticísima y además todas las selfies eran desopilantes. Después búsquenlo al mono Naruto y tiene una selfie como si el tipo hubiera sabido para qué servía el teléfono celular con el que se hizo las fotos. Bueno, va y le pide al tribunal que le reconozca a Naruto la propiedad intelectual de las fotos que el mono había sacado. Esto viene a cuento, porque si bien no tiene nada que ver aparentemente con la inteligencia artificial, esto es lo que demuestra que no es necesaria tener reglamentaciones demasiado específicas sobre qué se puede y no se puede hacer con la inteligencia artificial, al menos no desde el nivel legislativo o prohibiciones administrativas, sino que podemos resolverlo a partir de la jurisprudencia, ¿no? Ahora ya sabemos que el mono no puede ser titular de los derechos de propiedad intelectual de la selfie que se sacó. Y todos podemos disfrutar de la sonrisa de Naruto sin que el mono nos pueda cobrar un peso. Y lo mismo pasa con otras. En ese mismo camino no hace falta, y sería muy inconveniente, que le pidamos a los legisladores que empiecen a decir cómo tienen que hacer los fabricantes de autos autónomos para que sus autos no impliquen un riesgo. Por ejemplo, ¿quién es responsable si a bordo de un auto autónomo atropellamos a una persona y esa persona muere o queda herida? ¿Quién es responsable? ¿El que diseñó el producto, el dueño del auto, el que conducía, que en realidad no conducía? ¿Quién? Todas estas cuestiones, si las definimos de antemano, ex ante le llamamos los abogados, si las definimos de antemano, lo único que vamos a hacer es impedir el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial, porque precisamente hoy lo puede resolver perfectamente un juez. Y acá se presentan también cuestiones morales que a todos ustedes les van a afectar al momento de elegir herramientas de inteligencia artificial para que los ayuden a hacer su trabajo y cooperar con la sociedad de una manera más eficaz. Para diseñar un auto autónomo necesito establecer ciertos parámetros que no son morales, sino técnicos, pero que le permitan al vehículo decidir en minutos, en segundos, en fracciones de segundo, si es más conveniente matar al conductor que lo compro y le pago o matar a un perro que va por la calle ante una situación de emergencia en donde tenga que decidir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una ley que diga que es obligatorio matar al perro y no al dueño? ¿O al revés? Si soy dueño del auto, le pido que me cuide. O si le pago un plus al fabricante para que me cuide y cambie esa variable moral o legal, tengo derecho a hacerlo y que el auto decida matarme a mí antes de matar al perro. Bueno, todas estas cuestiones son las que nos plantean los que quieren planificar centralmente nuestra sociedad. Y el gran tema que todos esos debates evitan o intentan eludir es precisamente que la inteligencia humana todavía, y seguramente por muchísimos siglos más, sigue siendo irreemplazable. Hablábamos hace unos minutos con los chicos de Ciencias Políticas que la inteligencia artificial
no va a reemplazar al trabajo de nadie, pero sí el humano usando inteligencia artificial seguramente se va a quedar con el trabajo de aquel que no la use. Y esto es tan elemental como lo era cuando apareció Internet, cuando aparecieron los procesadores de texto o cuando aparecieron cualquiera de las formas de tecnología. Es una herramienta que los empodera a ustedes, que ya la saben usar mucho más que los competidores que tienen, que son más grandes y que lo miran con temor, con terror, como una amenaza. Ustedes que la saben utilizar, ustedes que van a ir aprendiendo junto con el desarrollo de la tecnología, están en la edad justa para ser los testers del sistema y los que le den a las herramientas que les ponen en sus manos usos que los fabricantes ni siquiera se imaginaron. El futuro de la humanidad está en sus manos. La aceleración que va a tener la tecnología va a ser infernal y ustedes sí están en condiciones de tomar ese futuro en sus manos y usarlo para su beneficio, para ganar plata, para servir al prójimo o para lo que ustedes decidan hacer. Por eso es fundamental resistirnos a esas planificaciones centralizadas, resistirnos a los mandones que puedan llegar a pretender establecer de alguna forma una regulación rígida que les prohíba a ustedes experimentar con la inteligencia artificial. Y este es un concepto que ustedes, los que no hayan visto todavía Hayek, seguramente lo van a hacer, y que a mí me interesa explicarlo, que es el de la evolución espontánea del derecho. Todas las creaciones jurídicas, toda la manera en la que nosotros interactuamos en la sociedad, por más que a los legisladores no les guste, por más que a los mandones no les guste, evoluciona de manera espontánea. Y hay muchos ejemplos de cómo funciona un caminito de hormiga. Una hormiga toma un camino y las otras toman otro hasta que todas entienden que bueno, el mejor camino es ese y lo van siguiendo. Pero una de las instituciones más claras para entender esta evolución espontánea es el lenguaje. El lenguaje. Un emoticón puesto en un mensaje de WhatsApp. Es lenguaje. Y ustedes no necesitan que nadie les explique qué significa el emoticón. No hay una autoridad central que les diga que el corazón de un color significa una cosa y de otro color significa otra. Eso lo manejan ustedes de manera espontánea y va evolucionando y van apareciendo nuevos stickers y nuevos emoticones y ustedes los usan sin que nadie les diga cómo se debe usar un emoticón. El lenguaje es por naturaleza una evolución espontánea. Y si ustedes se fijan con cuidado, los países más pobres son aquellos países que tienen una academia que obliga a usar las palabras de una determinada manera. El español es un caso, ¿no? Hay una Real Academia Española que depende de la corona española que dice qué palabras son aceptables en nuestro lenguaje y qué palabras no. En Argentina hace poco hubo grandes festejos porque la Real Academia Española autorizó el uso de la palabra pelotudo. ¿Saben qué significa? Más o menos, imagina, tiene una gran fortaleza literaria la palabra. Yo ya tengo casi 60 años y nunca le pregunté a la Real Academia Española si podía usar la palabra o no. De hecho, todo el mundo la usaba desde que yo tengo uso de razón. Es de esas palabras que a mí me prohibían cuando era un bebé que dijera. Y sin embargo la palabra existe, con prescindencia de la regulación. Y el ejemplo más claro que tenemos ahora de reguladores contra crecimiento espontáneo o contra evolución espontánea de las instituciones es el lenguaje inclusivo. ¿Han visto? ¿Alguien usa el lenguaje inclusivo acá? ¿Saben de qué estamos hablando, no? El problema es que no se entiende. Y el lenguaje cumple la función de que nos entendamos. ¿Y por qué no nos entendemos? ¿Y por qué no permeó? ¿Por qué no usamos en toda Latinoamérica y hablamos todos como unos pelotudos, con la E al final de cada cosa, por esa idea absurda de que
de que si una O en vez de una A excluye a alguien, porque la función del lenguaje es entendernos. Pero ¿cuál es el problema? Esa pretensión de que hablemos de una manera distinta, no es tampoco el primer intento de unificar el lenguaje, porque está incluso en los libros de literatura. En 1984, de Wells, el empobrecimiento del lenguaje es una manera, esto es fundamental en las sociedades, atentos politólogos, el empobrecimiento del lenguaje es un empobrecimiento de las ideas, de las expresiones. Por lo tanto, es un empobrecimiento de la sociedad. El lenguaje inclusivo nace de la loca idea marxista de que se puede centralizar, porque ellos tienen toda la información, una manera específica para que nos comuniquemos. Y por eso es que no funciona. Y no funciona porque el que inventó esa estupidez omitió saber, omitió leer a Hayek, omitió entender que la información está dispersa y que ustedes se comunican entre ustedes de una manera distinta a la que me comunico yo con mi círculo, y cada uno se comunica de la manera que se entiende, no de la manera que un mandón venga y lo diga. Esto es, de alguna manera, el resumen de esa tesis. Y muy por el contrario, tenemos que entender a la inteligencia artificial, o mejor dicho, yo no quiero imponerles a ustedes absolutamente nada, por el contrario, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que también están en el libro y que apuntan a demostrar que no solamente no hay una amenaza, sino que la inteligencia artificial es un avance tecnológico evolutivo que nos va a ayudar a ser más ricos, a ser más inteligentes, a ser más astutos, a tener más información y a tener la inteligencia necesaria para poder usar esa información en nuestro favor, en nuestro beneficio. A partir de estas doctrinas, a ver, que un politólogo le explique qué es el bienestar, el estado de bienestar. ¿Saben el estado de bienestar? Creo que surge, digamos, después de la Gran Depresión, como algo que propone Keynes, y eso diría yo. Bueno, sí, muy bien, muy bien. Efectivamente, Keynes establece el estado de bienestar como una manera supuestamente de generar riqueza. Hoy a la mañana di una charla en el salón Milton Friedman. Milton Friedman era, ¿no? Milton Friedman explica el estado de bienestar en un capítulo que se llama De la cuna a la tumba. Es esa pretensión del Estado de mantener a la gente desde que nace hasta que se muere, una pretensión completamente absurda, por imposible, básicamente, y acompañarnos desde la cuna a la tumba para que nos convirtamos directamente en vacas, ¿no? Una vaca que está ahí comiendo pasto y el Estado ordena y dirige absolutamente todo en nuestra vida, que, bueno, en el caso de Latinoamérica se le llamó justicia social, como si eso también fuera posible. Una tesis en virtud de la cual la necesidad crea derechos, ¿sí? La necesidad crea oportunidades, señores, no crea derechos, crea oportunidades para satisfacer esas necesidades. Y de eso se trata un mercado abierto. Entonces, no solamente que pretenden aumentar el control, y ahí es donde nosotros podemos resistirnos, sino que además, utilizando los mismos mecanismos ya fracasados que hacen pobres a los países. Esta universidad nació con la pregunta ¿por qué somos pobres? ¿Por qué son pobres los guatemaltecos? Pregunta que muchos países latinoamericanos todavía no se han hecho. Y son pobres precisamente porque el Estado los adopta en la cuna y los acompaña hasta la tumba, y a muchos les gusta que eso ocurra y eliminan toda forma de libertad. Con la inteligencia artificial va a pasar eso, y me parece muy saludable la resistencia a ese tipo de pretensiones, que obviamente las tienen, están. Siempre los gobiernos socialistas van a llevarnos eso como si fuera relevante o como si fuera fundamental en una gestión de gobierno, cuando lo fundamental es dejar librado a que la gente libremente pueda organizar su vida, hacer su propio plan de vida y ejecutarlo, sin coacciones, sin que nadie venga de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, que podamos tomar nuestras propias decisiones
sobre nuestra vida y fundamentalmente que nos hagamos cargo responsablemente cuando esas decisiones no obtengan los resultados que esperábamos. Pero eso también es el método científico. Aprendemos a partir de los errores y no a partir de lo que nos diga el mandón de turno. Hay un don que el capitalismo le está dando a la humanidad. Hay un don, hay un regalo, que en este caso es la inteligencia artificial, que en general se llama tecnología. Y tenemos la oportunidad de utilizarla, de mejorar nuestra vida de pareja, nuestra vida profesional, nuestro deporte, nuestro rendimiento en cualquier ámbito en el que nos lo propongamos. No es el enemigo. La inteligencia artificial es un objeto cultural, es el resultado de años y siglos de evolución de la tecnología y está acá para que nosotros lo usemos. Es nuestra. Y el enemigo no es nunca la tecnología, sino en todo caso la pretensión de los mandones para seguirnos mandando y para seguir armando escenarios en donde tengamos que depender de las decisiones de ellos y que no podamos tomar las nuestras propias. Efectivamente, la inteligencia artificial amenaza los privilegios de quienes no quieren hacer el esfuerzo de ponerse a pensar cómo utilizar la herramienta para mejorar la manera en la que prestan servicios. Y efectivamente, esa es una gran noticia, es una gran ventaja, porque lo que está haciendo la inteligencia artificial hoy es amenazar al poder. Ayer, hablando en el almuerzo con Ricardo Rojas, catedrático de esta casa, que además me hizo el gran honor de hacer la introducción de este libro, yo le explicaba que cuando yo leía Hayek, era una época en la que todos los autores liberales que explicaron también todo esto que estamos hablando ahora, los vi que todos murieron tristes, deprimidos, todos habían fracasado en su intento de hacer permear ese discurso y veían una sociedad que se encaminaba hacia la servidumbre, hacia el comunismo, hacia el dirigismo, hacia el estatismo, que eliminaba la libertad y la capacidad humana de decidir y de armar su propio plan de vida. Y la parte optimista, que es lo que hemos tratado de transmitir en este libro también, es que, contrariamente a eso, hoy sí tenemos la oportunidad de desafiar a esos poderosos, utilizar las herramientas y, sobre todo, lo más importante, perder el miedo. Porque el poder de los mandones radica en nuestro miedo. Y si perdemos el miedo, ellos pierden el poder. Y de eso se trata la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias.